a todos. Queríamos compartir un poco del trabajo que hicimos para Historia de la Educación. En realidad, nosotros elegimos estudiar un poco las escrituras de Tajotep, son unas enseñanzas de él dirigidas a Americara. Y bueno, nada, en realidad queremos hacer una pequeña salvedad, o sea, una pequeña aclaración antes de comenzar, y es que nosotras, creo que como todos, estuvimos bastante basadas en los textos de Manacorda, Bobo y Ñañano. Entonces, estos tres autores escriben desde Occidente y por ende nosotros creemos que podrían tener una visión bastante superflua y distorsionada de la realidad. Entonces, vamos a hacer uso sensible de las palabras rigor, obediencia y entre otras que capaz que no están tan en directa relación y podemos sacarlos un poco de contexto si no lo relacionamos este, con el contexto del antiguo Egipto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el ciudadano de Egipto ha tenido éxito, más allá de tener un 0,5% del territorio fértil, y bueno, más que nada eso, el rigor, la obediencia, todas estas cosas han llevado al ciudadano egipcio y a Egipto mismo al éxito y y han hecho que el ciudadano egipcio incorpore cierta resistencia al cambio, por esto mismo, ¿no? Más allá de que el ciudadano egipcio se puede perfeccionar, como vamos a ver más adelante, hay como una resistencia al cambio porque cambiar puede significar retroceder. Bien, entonces nosotros al principio nos centramos un poco en el texto de Manacorda, y hay una cita en este texto que dice que Tajotep era concebido como un sabio que predecía el futuro y todo lo que salía de su boca era un proverbio. Entonces, de ahí la figura de Tajotep, ¿no? Lo que significaba Tajotep para quien enseñaba. Bueno, también pudimos constatar que Tajotep era visir del rey Sesi de la cuarta dinastía y estaba bastante relacionado con la política. Y de ahí, bueno, un par de cosas que queremos mencionar también que analizamos desde la escritura. No sé, Andrés, si nos querés compartir algo. Bien. Bueno, nosotros veamos que era muy importante que lo que vamos a ver acá en uno de los pasajes del papiro que nosotros analizamos, que como dice ahí, decía que si eres hábil con las palabras resultarás victorioso, bien, y que la lengua era la espada del rey, de un rey, perdón, y las palabras son más fuertes que cualquier combate, el ingenioso no puede ser sobrepasado. Entonces, en realidad lo que acá hablaba era de la importancia de la oratoria, ¿bien? En las personas, que las personas eran recordadas, ¿bien? Por el dominio en el arte de la oratoria, que además se esperaba que el hombre político tuviera además, o sea, además de hablar lo justo, también podía hablar con la verdad, la bondad, el respeto y el fundamento, ¿bien? Así que quedaba en manifiesto la importancia de la educación moral para el desarrollo de esa personalidad, ¿no? Entonces, también hablaba un poco de la violencia en que rechazaban esa violencia en las enseñanzas, o sea que en realidad la violencia era solamente como respuesta al crimen, como la importancia, resaltaba que la importancia del buen hablar y la relación directa que conserva con el poder, era en realidad esa parte que decía que el pueblo, perdón, que el el faraón debía, no podía ejercer violencia sobre el pueblo, porque eso podía hacer que se perdiera la unidad entre el pueblo y que además el mismo faraón pudiera perder el poder del mismo.
Exacto, me gustaría agregar un poquito más a esto que dice André, o sea, hacer énfasis en la importancia de la oratoria, ¿no? En este punto se ve la clara relación entre la oratoria y el arte político del poder. No era necesario ni siquiera ejercer violencia solamente con hacer un buen uso de la palabra. El faraón ya podía tener al pueblo unido, ¿no? Esto no se trata, capaz que hacemos uso de la palabra al pueblo sumiso y a las multitudes aplacadas, pero en realidad trata más de esto, un poco de que la relación que hay entre quien manda y quien obedece, o sea, lo que hace el faraón tiene que estar, tiene que ser algo para que el ciudadano egipcio pueda estar unido, ¿no? Para lograr la unidad cultural. No se puede ejercer violencia porque se causa confusión. Bueno, un poquito más agregar eso nomás. Todo esto que mencionaba mi compañera tiene que ver con la importancia que tenía en la civilización egipcia, ¿no? El respeto hacia el pueblo. Era importante el buen trato, pero no solo entre las mismas personas, digamos, la sociedad, sino también desde el gobierno hacia el pueblo, ¿no? Ese respeto, cuidar el pueblo, que siempre hubiese un buen trato, ¿no? Y como decía, obviamente, para poder conservar la unidad cultural. O sea, se necesitaba vivir en armonía para gobernar mejor y además, porque esto ya lo vamos a mencionar más adelante, los gobernantes pretendían ser también recordados por su buen desempeño en su ejercicio, ¿no? De no usar el poder para lo malo, digamos, ni para castigar injustamente. Y bueno, por otro lado, teniendo en cuenta lo que menciona Manacorda con respecto a la educación, ella plantea que la transmisión educativa va de generación en generación. Es por ello que había mucho respeto por la sabiduría de los antepasados, ¿no? Es por ello también que cuando hablamos de obediencia, no es tan así textual, sino que lo que quiere decir es que ellos, el discípulo, digamos, tenía que ser respetuoso de toda esa sabiduría que le es dada y que ha sido guardada a través de cada generación, ¿no? Por eso Tajotet pretende que Merikara valore sus consejos y se apropie de su sabiduría. Hay una cita donde dice, imita a tus padres y a tus antepasados, mira sus palabras, perduran en libros, ábrelos, léelos, copia su sabiduría. Y bueno, con todo esto conlleva a una educación mnemónica y repetitiva, pero es por esto mismo, por la veneración al pasado. No quiere decir, o sea, con esto no estamos queriendo decir que la civilización estuviese estancada o que no hubieran avances o que la ciencia no avanzara. Es ese respeto a la sabiduría, sobre todo en el arte de gobernar, porque ya esa sabiduría de cómo gobernar incluía unos valores que eran fundamentales, que son siempre los valores de los que hablamos, ¿no? La importancia de convivir en armonía con el otro, con el entorno, con la naturaleza, la importancia de ser recto, de ser justo, de hablar con la verdad, de hablar lo justo, lo necesario, como mencionaron mis compañeras anteriormente. Y bueno, como vimos la clase anterior, la clase pasada cuando hablamos de Egipto, se mencionó mucho esto, ¿no? Que no es que no hubiesen avances, pero el avance era un poco más lento, porque realmente la geografía del lugar, la cultura, las tradiciones, hacían que se dieran estas condiciones, ¿no? La herencia educativa era guardada celosamente por la clase sacerdotal. Y bueno, esa sabiduría era más bien de tipo también práctico, por las necesidades que surgían. Por ejemplo, la astronomía servía para predecir las estaciones, para predecir cuándo iban a haber inundaciones, por ejemplo, que eso era bastante importante. La aritmética, por ejemplo, para cálculos en el comercio, para cobrar el fisco, o por ejemplo la geografía, que era para trazar linderos. Entonces, todo surgía de las necesidades que ellos iban teniendo, ¿no? Y después estaba la arquitectura, que para ellos era muy importante.
La misión de la clase sacerdotal y guerreros era sostener las monarquías absolutas, o sea, y proveer el orden y el bienestar social. Y bueno, como dije anteriormente, para ellos era muy importante ganarse el respeto del pueblo, pero no a través de ejercer la violencia o de aprovecharse de ese poder, sino más bien ganarse el respeto desde el lado de actuar correctamente y justamente, ¿no? Bien, agregar nada más a lo que dijo Sandra, que me llamó bastante la atención que Bañano no considera el origen de de la pedagogía en el Antiguo Egipto. Y esto está un poco bastante relacionado con lo que Sandra decía de que se guardaba celosamente esta herencia educativa, ¿no? Que los conocimientos eran transmitidos de generación en generación y para Bañano no había un perfeccionamiento, sino que lo que había era así por este sentido de lo práctico, ¿no? Que la geografía era usada para predecir, por ejemplo, las crecidas del Nilo. Entonces, como que los avances que habían eran más bien por propia necesidad. Entonces, por esto es que a Bañano no lo considera así. Manacorda y Bowen, por el contrario, sí, ¿no? Y nada, me gustaría concluir un poquito en que todo esto que hemos venido hablando, la mayoría de las cosas y todas las enseñanzas de Tajotep, están cargadas y en el trasfondo de todas estas enseñanzas encontramos los tres valores principales de la civilización egipcia. Que bueno, fueron la justicia, la verdad y la rectitud. Todo esto surge a partir de que, bueno, una de las características del Antiguo Egipto era la de poseer una monarquía de origen divino. Entonces, a quien gobernaba se le daban los atributos de Dios. Y esto le daba seguridad al pueblo, porque quien gobernaba tenía que actuar en consecuencia de ello. Tenía que actuar como actuaría Dios. Entonces, actúa con la justicia, con la verdad y con la rectitud. Y bueno, más que nada eso. Y concluir también un poco en que, si bien no fue el centro de lo que nosotros quisimos estudiar, ni tampoco lo principal sobre lo que nos enfocamos, mientras hacíamos el trabajo surgieron varias discusiones sobre qué valores se conservan hoy en día de la educación en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, no sé, nos ocurrió el valor de la oratoria, ¿no? El arte del hablar bien, y se le da importancia a esto cuando uno se incorpora en el ámbito educativo, ¿no? Y ya no es tanto como, o sea, relacionado con el arte político del poder, no es tanto para mantener sumisas y aplacar las multitudes, sino que en realidad es para poder insertarse y desenvolverse correctamente en el ámbito social. No sé, también capaz que se les ocurre algo a ustedes, chiquilina. ¿Se acuerdan de algo? Sandrita, el micrófono apagado tenés. Perdón, decía que todos estos valores en realidad son como el ideal de la sociedad, ¿no? Tal vez un poco actualmente cuesta un poco más llevarlo a la práctica, ¿no? En las sociedades modernas. Tal vez también hay una gran diferencia, que es el hecho de que nosotros estamos como, digamos, actualmente está todo muy globalizado, ¿no? Ellos, su cultura estaba como decimos, gráficamente aislada, ¿no? Claro, y esto también Entonces, hace que estemos en constante cambio y en constante tener que actualizarnos, pero el antiguo egipcio Entonces hay algunos valores como que se han ido deformando con el tiempo, ¿no? De los aunque que tenían. perduran, ¿no? También lo de la importancia de la transmisión de conocimientos de generación en generación. Cuando uno estudia, no sé, en pedagogía, lo que sea, se tiene en cuenta también como primer agente socializador la familia. Ya no es tanto como se tenía en el antiguo Egipto, pero están como bastante distorsionados capaz. Pero todavía se conservan algunos rasgos de estos valores.